Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro de Levítico. En nuestro programa anterior dimos una introducción, algo larga por cierto, a este capítulo 11 que vamos a estudiar hoy, pero que creímos era de suma importancia el conocer algunos de los antecedentes en el estudio de este capítulo. Comenzaremos pues hoy considerando el primer aspecto dentro del tema de este capítulo 11, que es el alimento del pueblo de Dios. El primer aspecto en consideración es las reglas sobre los animales limpios e inmundos sobre la tierra. Leamos los primeros 2 versículos de este capítulo 11. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles, Hablad a los hijos de Israel y decidles, Estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Amigo oyente, Dios hace una demarcación exacta entre la luz y las tinieblas, la noche y el día, lo negro y lo blanco, lo bueno y lo malo, lo limpio y lo inmundo. Y aquí Dios establece claramente la línea divisoria entre lo apto para el alimento y lo inmundo. Su propósito es agudizar el proceso discriminatorio del hombre para que sea sensible a estas distinciones hechas por Dios. Dios quiere que el hombre ame lo bueno y aborrezca lo malo. El hombre trata de poner todo lo de su vida en la zona de color gris de la amoralidad. Dios hace estas distinciones para guiar al hombre al altar y a la sangre derramada de Cristo para ser limpiado y para recibir el perdón. Dios hace los reglamentos. Alguien preguntará, ¿cómo se sabe lo que es bueno? La respuesta es que lo bueno es lo que Dios dice que es bueno. Este es el universo de Él. ¿Conoce usted algunos reglamentos que sean mejores que los que Él ha dado? Dios ha dado los reglamentos para la esfera física. ¿Quiere usted desafiar la ley de la gravedad y alejarse de la Tierra? Es verdad que el hombre ya lo ha tratado en sus viajes al espacio, pero le ha costado millones de dólares hacerlo. Pero aún estos viajes espaciales no constituyen un verdadero desafío al principio de la gravedad, sino que más bien lo toman muy en cuenta en todos sus cálculos. Amigo oyente, Dios se mueve en la esfera de la vida diaria y nada es más cercano a esta esfera que lo que come el hombre. Dios declara que ciertas cosas son limpias y que ciertas cosas son inmundas. El hombre tiene que recordar que vive en un mundo donde el pecado abunda. Tiene que aprender a escoger lo bueno y a evitar lo malo. La distinción dada aquí es de carácter moral, y sin embargo, las criaturas limpias también eran saludables y proveían la mejor alimentación para el cuerpo. En realidad, la distinción entre los animales limpios e inmundos es más antigua que la economía mosaica, y sabemos que Noé reconoció tal división. Leamos, por ejemplo, el versículo 2 del capítulo 7 de Génesis, para refrescar nuestra memoria. Dice allí, hablando Dios, De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Ahora es interesante notar que por lo general, la manera de seleccionar los animales, los peces y las aves que son comestibles, es aquí similar a las normas del hombre civilizado del presente día. Y creemos que eso no es por mera casualidad, pues fue Dios quien hizo la distinción en aquel día. Y así también hoy en día hay ciertos animales que usted querrá comer, y hay aquellos que no deseará comer. Otra cosa que debemos notar es que ciertos animales eran probablemente saludables en aquella tierra y en aquel día, lo que posiblemente no sea aplicable en otros lugares y en otros tiempos. Y lo cierto es que hoy en día no tenemos ningún mandamiento en cuanto a animales limpios e inmundos para nuestro alimento. El hecho que comamos o no la carne de cierto animal no nos encomendará a Dios hoy en día. Lo importante es que hay grandes principios morales involucrados en las enseñanzas de este capítulo. El hombre vive en un mundo de pecado y Dios requiere que lo reconozcamos. El hombre caído fuera de Edén todavía tiene un árbol del cual Dios dice que no debe comer. Por eso creemos que el objetivo moral es el principal aquí. Usted recordará que cuando el apóstol Pedro vio descender el lienzo con todo tipo de animales y aves, allá en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículos 11 al 15, no quiso comer cuando Dios le mandó que comiera. Dios luego le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común.
En otras palabras, es Dios quien da los reglamentos, y esta sí que es una gran lección moral. Dios da los reglamentos y el hombre debe hacer sus decisiones conforme a los reglamentos de Dios. Notemos ahora el versículo 3 de este capítulo 11 de Levítico. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, éste comeréis. Tenemos aquí el reglamento que tenía que seguirse para determinar cuáles animales podían comerse. Este reglamento fue repetido en Deuteronomio capítulo 14 versículo 6, donde dice, «Y todo animal de pezuñas, que tiene hendidura de 2 uñas, y que rumiare entre los animales, ese podréis comer». Esta lista incluye el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el íbice, el antílope y el carnero montés, animales que eran comunes a aquellos alrededores. En Levítico se da el principio y el reglamento, con muy pocos ejemplos, y los que se mencionan son únicamente los inmundos. En Deuteronomio, en cambio, el principio y el reglamento son apenas mencionados, mientras que se da una lista extensa de los animales limpios. En otras palabras, en Levítico se acentúa lo negativo, mientras que Deuteronomio acentúa lo positivo. En Levítico, la división entre animales limpios e inmundos se hace en forma muy clara, aunque no es un nuevo mandamiento. La distinción no sigue ninguna división que podríamos llamar científica o biológica, ni era este su propósito, sino sólo el de resguardar la salud. Tampoco hay relación entre esta división y la de algunas naciones paganas, como por ejemplo Persia, donde se atribuía la creación de ciertos animales a un buen Dios, mientras que otros animales eran supuestamente el producto de un Dios malo. El hecho es que Dios creó todos los animales. La distinción tampoco se hizo a base de la naturaleza del animal, si simbolizaba algún pecado o alguna virtud. El león, por ejemplo, fue clasificado como inmundo, pero el mismo animal simboliza al Señor Jesucristo y es también el símbolo de la tribu de Judá. Por eso mismo a Cristo se le llama el león de la tribu de Judá. No hay ninguna relación misteriosa entre el alma y el cuerpo, como uno la encuentra en algunos cultos paganos, y aun en ciertas sectas hoy en día. La naturaleza del animal no puede ser transferida a la persona que lo come. Eso es pura tontería y superstición. Hay algunos vegetarianos que creen que uno se puede volver una persona cruel simplemente comiendo la carne de animales. Bueno, hemos conocido a ciertos vegetarianos cuya consideración por otros deja mucho que desear. Amigo oyente, permítanos decir que tales ideas son absurdas. Para Israel, el objetivo de esta distinción entre los animales limpios y los inmundos era parte del plan de Dios para mantenerles separados o aparte de todas las naciones. Aún hoy en día hay alimentos preparados de acuerdo con el ritual judío. Al pueblo judío se le recordaba constantemente que vivía en un mundo donde era necesario hacer selecciones. Para el creyente en Cristo de hoy en día, en todo esto hay ciertas aplicaciones espirituales. Ya hemos indicado que no hay ningún mérito que se pueda obtener por la observación de ciertos ritos en cuanto a la carne de que uno se alimente. Pues bien, al hacer la aplicación espiritual de estos reglamentos dados al pueblo hebreo, notamos en primer lugar que se requería que el animal tuviese pezuña, lo que significa separación en el andar del cristiano. Y luego que el animal tenía que ser rumiante, lo que señala la masticación de la palabra de Dios que debe practicar todo cristiano. Y esto es exactamente lo que dice el original hebreo en el Salmo 1, versículo 2, donde leemos, «En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche». Esta palabra meditar aquí es la misma palabra que en otros pasajes se traduce como rumiar, y significa que el creyente en Cristo debe no solamente leer las Sagradas Escrituras, sino que debe meditar o rumiar, si prefiere, sobre su significado a través del correr del día. En cuanto al animal con pezuña, como lo dijimos, la fisura o división en sus cascos es un símbolo de la separación que debe caracterizar al caminar diario del creyente en Cristo. Es interesante notar que el hombre natural es inmundo, según estos reglamentos, pues no tiene pezuña ni es animal rumiante.
Pero gracias a Dios que hemos recibido su provisión para obtener la limpieza espiritual por la meditación en su palabra y el caminar separado del mundo. El apóstol Pablo en su carta a los Efesios capítulo 4 versículo 1 dice, Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y luego en el capítulo 5 de la misma carta, versículos 2 y 15 dice, Y andad en amor, como también Cristo nos amó. Mirad pues, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Hay una relación íntima entre el estudio de la palabra de Dios y el caminar del creyente. El apóstol Pablo, escribiendo su segunda carta al joven Timoteo, le dice en el capítulo 3, versículos 14 y 15, Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. También Santiago en su carta, capítulo 1, versículo 22, nos dice, Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Amigo oyente, el caminar del creyente tiene que estar ligado a la palabra de Dios. Si usted quiere caminar por este mundo, tendrá que rumiar o meditar en la palabra de Dios y tendrá que tener aquel caminar separado que sólo la palabra de Dios puede producir. El creyente que estudia la Biblia y que pone por obra las enseñanzas de la palabra de Dios es el que se identifica como hijo de Dios por medio de sus obras y por su caminar. Leamos ahora los versículos 4 al 8 de Levítico 11. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas, y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Esta es una lista extensa de los animales que son inmundos. Evidentemente había surgido algunas preguntas en cuanto a estos animales. Solo los animales que comen vegetales rumian, lo que eliminó a los animales carnívoros. Pero el hecho de rumiar no era suficiente por sí solo para declarar limpio a un animal, ni tampoco lo era el de tener pezuña. El animal limpio tenía que reunir ambas características, es decir, tener pezuña hendida y rumiar. Veamos ahora a los animales que fueron declarados inmundos para el pueblo hebreo. En primer lugar tenemos el camello. Dios amonestó en cuanto a comer carne de camello. La reacción quizás será, pues, ¿quién querrá comerlo? Pero, ¿no cree usted, amigo oyente, que esto añade una nota de humor a las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando acusó a los fariseos de colar el mosquito y tragar el camello? Realmente, Él estaba diciendo que estaban comiendo carne inmunda. El camello no solo era incomible, sino también un animal inmundo. Tenemos luego el conejo y la liebre. Y es muy interesante notar que hoy en día hay quienes ponen un gran énfasis sobre el hecho de que no se debe comer carne de cerdo, pero nunca les oímos mencionar que no se debe comer conejo o liebre. Y esto a pesar de que son mencionados en esta lista antes que los cerdos. Viene luego el cerdo. El cerdo tiene pezuñas, pero no rumia. A veces el cerdo da la impresión de que está rumiando, pero lo que pasa es que come constantemente. Es interesante notar que la carne de cerdo, aún en nuestros días, es considerada como una carne que es difícil de digerir, y que es necesario tomar precauciones sanitarias especiales en su preparación. Los cerdos fueron declarados animales inmundos para el pueblo hebreo debido a su manera de comer. Pero para el creyente hoy en día no hay ninguna prohibición en cuanto al consumo de estos animales. Al israelita le fue prohibido además tener contacto alguno con los cadáveres de estos animales inmundos. Creemos que las implicaciones espirituales de esta prohibición son obvias. Y pasamos ahora al siguiente aspecto en consideración en este capítulo 11 de Levítico. Este aspecto es los reglamentos en cuanto a las criaturas limpias e inmundas en las aguas.
Leamos los versículos 9 hasta el 12 de Levítico capítulo 11. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Os serán pues abominación, de su carne no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, lo tendréis en abominación. Hay una distinción aquí tan clara como la que se estableció entre los animales sobre la tierra. Para ser limpios, los peces tienen que ser caracterizados por dos marcas visibles, las aletas y las escamas. Este reglamento se aplicó tanto a los peces de agua salada como a los de agua dulce. Pero era prohibido comer las criaturas que caminaban o se arrastraban en las aguas, lo cual elimina un gran segmento de las criaturas marinas. Notemos que ningún ejemplo específico se da aquí, probablemente porque la distinción es bien definida. Bien, amigo oyente, nuestro tiempo se ha agotado, así es que tenemos que detenernos. Continuaremos en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos dar lectura a los siguientes versículos de este capítulo 11 de Levítico, lo que le permitirá estar al tanto de su contenido cuando reiniciemos este estudio en nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Levítico. Siguiendo adelante con nuestro estudio del capítulo 11 de este libro, comenzamos a considerar en nuestro programa anterior el reglamento con respecto a las criaturas limpias e inmundas en las aguas, dentro del tema central de este capítulo, que es el alimento del pueblo de Dios. Y decíamos que para ser limpios, los peces tenían que ser caracterizados por dos marcas visibles, esto es, las aletas y las escamas. Este reglamento se aplicaba tanto a los peces de agua salada como a los de agua dulce. Pero era prohibido comer las criaturas que caminaban o se arrastraban en las aguas, lo cual eliminaba un gran segmento de las criaturas marinas. Notamos también que ningún ejemplo específico se daba en esta porción de peces limpios o inmundos, probablemente porque la distinción es bien definida. El pueblo de Israel dependía para su alimentación de la provisión de los peces del mar Mediterráneo, del mar de Galilea y del río Jordán, ya que el pescado era muy importante en su dieta. El pescado era tan importante que una de las puertas en el muro que rodeaba a Jerusalén se llamaba la Puerta del Pescado, pues era por allí que se traía la pesca del Mediterráneo. Es interesante notar que esto causó un problema en los tiempos del profeta Nehemías, cuando los pescadores traían sus pescados y otras mercaderías para venderlas en el día de reposo. Esta actividad constituía una violación del día de reposo. Usted puede leer esto en el capítulo 13 de su profecía, versículos 16 al 22. Ahora, la importancia de la pesca en el ministerio terrenal del Señor Jesucristo es algo muy conocido por cualquier estudiante del Nuevo Testamento. Los primeros discípulos que él llamó eran pescadores, a quienes dijo que llegarían a ser pescadores de hombres. En una de sus parábolas que encontramos en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, versículos 47 al 50, el Señor Jesucristo comparó al reino de los cielos con una red que recoge lo bueno y lo malo. Ahora, ¿cuál sería el método usado para determinar lo bueno y lo malo? No se basaría en si los peces eran grandes o pequeños, sino según la clasificación de la ley levítica. Solamente un pez que tenía aletas y escamas era limpio o bueno. No era suficiente tener solamente una de esas características, tenía que tener ambas características. Ahora, ¿cómo se asemeja esto al juicio entre los perversos y los justos? Bueno, las aletas representan al creyente que es propulsado o impelido por el Espíritu Santo, y las escamas al que está revestido de la justicia de Cristo. Estas son las dos marcas de identificación del verdadero creyente que ha sido limpiado por la sangre de Cristo
y está viviendo una vida realmente cristiana. Y llegamos ahora al siguiente aspecto que vamos a considerar dentro del tema el alimento del pueblo de Dios, capítulo 11 de Levítico, y es el reglamento con respecto a las criaturas limpias e inmundas que vuelan. Leamos los versículos 13 al 19 de este capítulo 11 de Levítico. Y de las aves, éstas tendréis en abominación. No se comerán, serán abominación. El águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie. Todo cuervo según su especie. El avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie. El búho, el zomormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. Las aves no tienen marcas tan visibles como las que tienen los peces y los animales. Lo que todas parecen tener en común es la forma de alimentarse, es decir, que comen inmundicia. Este texto incluye una lista de las aves inmundas de Palestina, y es otro punto que revela que el sistema mosaico fue designado para la nación de Israel, y en particular para la tierra de Palestina. Estas aves que son clasificadas como inmundas o sucias son las que se alimentan, por lo general, de cadáveres de animales, peces y de otras aves. Algunas de estas aves nos parecen extrañas. Se clasifican en las familias de las águilas y los gavilanes, los gallinazos y los cuervos, los búhos y los zomormujos, y los calamones y pelícanos. Ni siquiera nos parecen apetitosas. Son aves sucias por sus hábitos de alimentación, como ya dijimos. Pero recuerde usted que hoy en día hay personas que comen estas aves, aunque yo mismo no puedo decir que me gustaría comer estas aves. En realidad, no importa si las comemos o no hoy en día. El comer o no comer su carne no nos encomendará a Dios, como hemos dicho antes. El punto es que aquí se le estaba enseñando a Israel a hacer cierta distinción, y eso es lo importante. Tenían que hacer una decisión en cuanto a lo que fuese limpio e inmundo. La lección para nosotros hoy en día es que debemos hacer decisiones en cuanto a nuestra conducta y nuestra profesión. Tuvimos que hacer una decisión en cuanto a si aceptábamos a Cristo o no lo hacíamos, en cuanto al estudiar la palabra de Dios o no hacerlo, en cuanto al caminar de una manera que le agrada a Dios o no hacerlo. Y esta es la lección para nosotros hoy en día. Esta sección nos da luz en cuanto a la experiencia de Elías. Los cuervos, que eran aves inmundas, le trajeron su comida. Ahora notemos que Elías no se comió los cuervos, sino que éstos le dieron de comer a él. Ahora pasamos a considerar el reglamento con respecto a las criaturas limpias e inmundas que andan sobre 4 patas sobre la tierra. Leamos del capítulo 11 de Levítico los versículos 20 al 23. Todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas tendréis en abominación. Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre 4 patas, que tuviere piernas además de sus patas, para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos: la langosta según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie, y el agab según su especie. Todo insecto alado que tenga 4 patas tendréis en abominación. Bueno, en cuanto a mí se refiere, estaría muy contento si se excluyera todos estos insectos del menú. Sin embargo, debemos notar que algunos eran limpios. Aparentemente los declarados limpios son 4 especies de langostas. La langosta mencionada aquí era de la especie más común. El langostín tenía una protuberancia en la cabeza. El argol era una langosta con protuberancia en la cola, mientras que el agab era una langosta con cola, pero sin protuberancia. De modo que, según esto, al pueblo de Israel le fue permitido comer estas 4 clases de langosta. Pero, amigo oyente, si usted me invita a comer en su casa, por favor, comamos otra cosa. No es que haya algo religiosa o ceremonialmente malo en comerlos, sino que sencillamente no me apetecen. Pero al ver el caso de Juan el Bautista, por ejemplo, notamos que observaba una dieta bastante correcta, según las leyes de Moisés, cuando comía langostas y miel silvestre.
Bien, llegamos ahora al siguiente aspecto, esto es, el reglamento con respecto al contacto con los cadáveres de animales inmundos. Leamos el versículo 24 de Levítico capítulo 11. Y por estas cosas seréis inmundos. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche. Este versículo introduce una sección nueva que se extiende hasta el versículo 38, pero no creemos necesario leerla toda. Es una lista de animales cuyos cuerpos muertos es prohibido tocar. Así es que enfocaremos nuestra atención solo sobre algunas cosas específicas mencionadas aquí, y sobre algunas porciones de este pasaje. A los israelitas no solo se les prohibió comer animales inmundos, sino que también se les prohibió tocar el cadáver de un animal inmundo. La contaminación por el solo hecho de tocar inmundicia es el principio que se enseña aquí. Este fue uno de los grandes principios de la vida que fue declarado una vez más en los días del regreso de Israel a Palestina después de la cautividad. El profeta Ageo, en el capítulo 2 de su profecía, versículos 11 al 13, dice: Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: No. Y dijo Ageo: Si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: Inmunda será. Hasta aquí la lectura en Ageo capítulo 2. El principio que se presenta aquí, muy importante por cierto, es que la limpieza o la santidad no es transferida por medio del contacto, por el mero hecho de tocar algo santo. En cambio, la suciedad, el pecado y la impiedad son transferidos muy fácilmente por medio del contacto. En otras palabras, si colocamos algo limpio y santo al lado de algo inmundo y sucio, ¿será posible transmitir la santidad y la limpieza a lo inmundo por el solo hecho de que lo toque? No, amigo oyente. No, porque es imposible sacar lo santo donde no hay santidad, y lo limpio de lo inmundo. No se puede hacer penetrar la limpieza o santidad frotando desde afuera. Pero es un hecho que lo inmundo sí puede afectar lo limpio. Es imposible que un hombre injusto pueda hacer obras de justicia que sean aceptables a Dios. No se puede obtener justicia de la injusticia. Este principio opera como ley en todas las esferas de la vida y de la sociedad, y aún en la naturaleza. No se puede limpiar un litro de agua sucia añadiéndole un litro de agua limpia. En cambio, basta solo una gotita de agua sucia para contaminar un litro de agua limpia. De la misma manera, un muchacho que tiene sarampión nunca se cura simplemente entrando en contacto con un muchacho que esté bien de salud. En cambio, el que está bien corre el riesgo muy real de contagiarse con el sarampión solo por el hecho de estar con el muchacho enfermo. Amigo oyente, un cristiano no puede juntarse con el mundo y jugar con el pecado sin contaminarse. ¿De dónde viene la idea de que un cristiano puede meterse en las drogas y bebidas y en los cabarets y fiestas desordenadas? Algunos alegan que así se puede alcanzar a los perdidos y que uno tiene que asociarse con ellos así para poder ganarlos. Bueno, ¿se puede en realidad alcanzar a los perdidos de esa manera? Claro que no. Sucede lo contrario, pues ellos mismos se contaminan y toman parte en aquellos pecados. El apóstol San Judas en su carta, versículo 23, dice: A otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Es una equivocación terrible juntarse y meterse en el pecado. Debemos, pues, guardarnos de toda contaminación. Un ciudadano israelita tenía en mente este gran principio cada vez que caminaba en el camino y veía un perro muerto o una rata muerta. Le era prohibido llevar el cadáver o cualquiera de sus partes. No debía llevar ni un hueso ni la piel para uso alguno. Si es que tocaba inadvertidamente el cadáver de un animal inmundo, tenía que lavar los vestidos y quedarse inmundo hasta el fin del día. Estas son grandes lecciones espirituales para nosotros.
El cristiano es santificado por la redención de Cristo y es vestido de sus vestidos de justicia. Pero caminamos por un mundo donde nos podemos contaminar. Todavía tenemos nuestra vieja naturaleza. No será sino hasta cuando entreguemos este cuerpo en muerte, cuando seremos completa y totalmente santificados y separados aún de la presencia del pecado. Los versículos 29 hasta el 31 de este capítulo 11 de Levítico contienen una lista de otros animales adicionales, tales como la comadreja, el ratón, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Estas son criaturas que viven sobre la tierra o debajo de la tierra. Deben haber sido bastante comunes, sin embargo, el israelita tenía que evitar todo contacto con sus cuerpos muertos. El cadáver de un camaleón podría contaminarle tanto como lo podría hacer el cadáver de un elefante. De modo que constantemente tenía que recordar que vivía en un mundo de criaturas caídas y que los pecados pequeños son tan atroces ante Dios como lo son los que creemos grandes. La paja y la viga son iguales ante Dios. Los pecados pequeños no dejan de ser pecados y deben ser también evitados. Continuemos ahora leyendo los versículos 32 al 36 de Levítico capítulo 11. Y todo aquello sobre que cayere algo de ellos después de muertos será inmundo, sea cosa de madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento con que se trabaja, será metido en agua y quedará inmundo hasta la noche. Entonces quedará limpio. Toda vasija de barro dentro de la cual cayere alguno de ellos será inmunda, así como todo lo que estuviere en ella, y quebraréis la vasija. Todo alimento que se come, sobre el cual cayere el agua de tales vasijas, será inmundo. Y toda bebida que hubiere en esas vasijas será inmunda. Todo aquello sobre que cayere algo del cadáver de ellos será inmundo. El horno u hornillos se derribarán, son inmundos, y por inmundos los tendréis. Con todo, la fuente y la cisterna donde se recogen aguas serán limpias, mas lo que hubiere tocado en los cadáveres será inmundo. Ahora con este pasaje entramos en la cocina. Debe haber sido una cosa común que algún roedor entrara en la cocina en aquellos días y que cayera en una de las vasijas y muriera. Cualquiera vasija de barro en que esto ocurría tenía que ser quebrada y el agua o el grano que contenía tenía que botarse. Una vasija de bronce tenía que ser restregada hasta quedar completamente limpia. Amigo oyente, es que aquí Dios le está enseñando a su pueblo la necesidad de la limpieza en la preparación de las comidas. Y al mismo tiempo les estaba enseñando una lección en cuanto a la santidad. Cada vasija era santa ante Dios y todo tenía que permanecer limpio. En el sistema mosaico, la limpieza era lo más importante después de la santidad. Y esto tenía que aplicarse aún a los detalles más pequeños en las situaciones cotidianas. Dios guardó a su pueblo de toda contaminación y corrupción. Y aquí nos detenemos, amigo oyente, por esta ocasión. En el próximo programa continuaremos nuestro estudio de este capítulo 11 de Levítico y le sugerimos que lea los siguientes versículos para estar familiarizado con esta porción.